noches a todas, a todos y a todas. Yo no importo, era lo primero que quería decir. No tiene ninguna importancia contarles mis sensaciones, el plano de las luces y las sombras durante la lectura. Ya verán que me di cuenta demasiado pronto que aquí lo que contaba no era tanto la experiencia de la lectura como la experiencia de la escritura. Lo que pasa es que no quería dejar librado al azar semejante invitación, por supuesto con compromiso, una honra, como quieran llamarlo. Y desde el comienzo que dije que sí, seguramente era porque algo iba a escribir, hasta que hace poco en Beltrán me dieron Entre ellas y nosotras y vi que ya había escrito, que ya mi carta estaba ahí, y entonces iban pasando los días, más las noches que los días, yo diría, y lo único que me salía era muchas gracias, muchas gracias. Pero inmediatamente también me salía un honesto, lo siento, lo siento, lo siento. Curiosa esa frase, lo siento, lo siento. De verdad, lo siento, lo siento. Y por lo tanto iba a ser una escritura un poco extraña. Gracias, lo siento. Y eso es todo lo que he venido a decir aquí tan lejos. Ayer urgido por la avenida, noté que podía aflojar un poco, puse el texto de gracias al final, lo bajé y quedaba como mucho espacio en blanco para empezar a escribir. Pero entonces bajé el gracias al final para que quede claro que desde ya me siento muy grato, muy agradecido, me envuelve una gratitud muy fuerte. Me conmueve, me parece hasta, a veces lo pregunto, no se trata de un error, no era más bien con mi sobrino que ustedes querían hablar. ¿Para qué yo? Porque yo, en fin, esas tonterías que no tienen ahora ningún sentido y que tampoco hay que discutirlas. Cuando Eva varias veces me lo decía, tenía una duda a propósito de qué tipo de experiencia podría tener yo para poder ayudarles, para poder, en fin, decir algo que no esté dicho, para no caer en la trampa de la redundancia y peor aún de que aquí haya la diferencia entre la voz literaria, la voz autorizada, la voz del testimonio, la voz del socorrista, como si hay que hacer el esfuerzo para que esas voces no se noten de quiénes son. No podemos decir que la voz literaria es la del escritor, la voz académica es la del profe, la voz del socorrista es una voz socorrista, sino que estas voces tienen que diseminarse, confundirse, hasta tal punto que durante la lectura de Código Rosa, porque los leí en momentos diferentes, recuperé una vieja novela de Annie Ernaux, que se llama El acontecimiento y que habla del aborto, que ustedes deben conocer. Que quería ver qué otras formas literarias podía asumir el relato de una experiencia que a prima fase, como en algún momento comenté, necesita del lenguaje directo, de llamar las cosas por su nombre. Pero claro, el nombre también es masculino, el nombre también es machista, y entonces, ¿qué quiere decir llamar a las cosas por su nombre? ¿El nombre de quién, no? Yo aprendí hace muchos años, hace un par de décadas, que la lengua es materna y lamentablemente la convertimos en paterna.
Es decir, es materna en el sentido de su nacimiento, pero luego se vuelve ley, se vuelve jurídica y por lo tanto se vuelve tramposa. Frente a eso les confieso aquella frase de preferiría no hacerlo, es aquí no cabe, aquí es un preferir hacerlo todo el tiempo. Imagino que, que ahí está la animalidad al palo. Bueno, les comparto porque también intuía que la voz al ver a Diana me iba a temblar un poquito, pero hoy aquí me he encontrado también con algunos amigos de otras épocas y entonces voy a preferir leerles eh, algo que por un momento pensé que iba a ser más largo que el libro y en ese sentido iba a estar mal, algo errado estaba, algo equivocado estaba en mí, de querer decir más de lo que ya se dijo. Así que me gustaría compartir con ustedes la escritura amorosa, por cierto, que sale de haber cerrado el libro después de una semana de tenerlo abierto, ¿sí? Y por eso te abracé como te abracé, porque hace una semana estamos juntos, de alguna manera, con perdón de la expresión. Escribir con la lengua que se escucha, no con la que ya habló. Es decir, escribir callándose la propia lengua. Porque la escritura de la lengua que ya se habló, esa que los soberbios creen propia y apropiada, está infectada por la bruma y por las falsas acusaciones, es voraz y muerde, no acaricia, muestra una y otra vez sus garras. Para escribir hay que acallar la propia lengua que ya se habló, lo que ya dijo, lo que ya se dijo. Esa lengua que ya nombró, describió, pensó y dejó de sentir, satisfecha de sí misma, retirándose al oprobio de un orgullo desatento. Para escribir, para que el humano no sea solo ese vano comentario de sustantivos proverbiales, siempre los mismos, y esos adjetivos siempre tan secos. Habría que percibir el sabor amargo que queda en la punta de la lengua cuando la vida o la muerte no pueden ser aprisionadas por las palabras, cuando nada es blanco o es negro, cuando la paciencia ya está perdida, cuando el azote ya castigó y sigue libre. Porque lo que ya se dijo ahora no tiene voz, porque lo que entonces se calla es infinito y porque lo que se escribirá será por fuerza bello y atroz. Callarse uno todo lo que cree saber y verán como el mundo comienza su dictado. Silencio. Escuchar el rugido de un golpe sobre un niño, la lenta caída del agua en un estanque todavía vacío, la espalda contraída de una anciana, aquello que nace y aquello que no debería nacer, todo a la vez, al mismo tiempo. Sucede que la escritura que ya habló tiene mal de ojos y prefiere la belleza derecha, erguida, vertical. La prefiere a la ambigüedad, al destierro, a la sombra, a esa curva que deja una herida cuando no se retira. Esa lengua, esos ojos, esa escritura mienten cuando intentan vanamente definir el sentido. ¿Qué sentido? ¿Qué sentido hubo en una hoja resecada y olvidada de otoños anteriores? ¿Qué sentido hay en el ultraje de un cuerpo cuyo nombre se aniquila? ¿Qué sentido habrá en la mudez decretada por la ignominia de un jurado? Mirar es el modo de aliviarnos, pero escuchar, en cambio, no tiene remedio. Por ejemplo,
Se mira la miseria, se humedecen los ojos, nos encogemos de hombros, cambiamos de ropa, olvidamos el día. Pero si se escuchara al miserable, los oídos parecerían laberintos de aullidos. Si se mira la violencia, se enuncia un quejido, decimos así son las cosas, volvemos al sendero anterior. Sin embargo, si se escuchara el cuerpo violentado, los oídos se sacudirían como si no pudieran quitarse el veneno de los siglos. Pero escuchar no es una virtud de estos tiempos. Hay demasiado barullo, como si solo se percibiese la cresta de la ola, pero no la explosión de la sal en las entrañas. Como si solo fuéramos visitantes al pie de un acantilado sin percibir la caída irremediable de la ternura y de su transparencia. Si escribiéramos escuchando, entonces la vida no sería solo ese goce de perfiles, contornos, siluetas, imágenes de cuerpos que son puro artificio, pactos secretos entre el dolor, la humillación y lo mezquino. Si escribiéramos escuchando, entonces la vida no tendría esa apariencia luminosa, novedosa, brillante para nada, y volveríamos a reencontrarnos con el olor, con el dolor y la ternura. Encontraríamos así una existencia que es claroscura, la existencia indivisible de lo humano, su infinita ambigüedad, pero la existencia verosímil, la existencia sin más, sin horizonte, pero también sin conmiseración, sin misericordia. Soledad, indecisión, cuerpo, rebelión, sobre todo rebelión, rebeldía, rebelarse, revuelta, revolverse. Callarse la propia lengua es escuchar la rebeldía de los otros. No se trata simplemente de darles voz, porque voz ya tienen. Es decir, estar, permanecer allí donde hablan, donde dicen. Es temblar con una voz que existe. Y en vez de silencio, en vez de repliegue, en cambio del temor a esa palabra seca, al látigo, sale la lengua a decir lo que aún no había encontrado nombre, pero no para nombrarlo, sino para extenderlo, para desplegarlo. ¿Cómo escribir sobre el cuerpo prohibido, lacerado, ignorado, ajusticiado, clandestino? ¿Cómo decir que aquí hay muerte y aquí también hay vida? ¿Quién dirá la primera palabra que no sea incertidumbre, cerrazón, destierro, soledad? Sí. En la desfiguración de una compañía que en vez de acercarse se aleja para gritar más fuerte, para golpear más fuerte, para escaparse para siempre. Esa es la diferencia entre poner el cuerpo y quitar el cuerpo. El que golpea es siempre el fugitivo. Indecisión. Además, entre un dolor y otro, entre la ceniza y la humareda, entre el cuello ahogado y el cuello sellado, cuerpo, por cierto, que recuerda el amor y se queda amarrado, que se tuerce y se retuerce porque algo, alguien lo ha violentado. Y rebelión sobre todas las cosas. Porque a la perplejidad le sigue un aullido, porque a la insensatez le continúa el grito, porque nadie sobrevive callándose sobre alambres de púa. Hace unos meses, cuando leí Entre ellas y nosotras los abortos, escribí esto. Fui leyendo a los sorbos cada una de las historias. El aire es poco durante la lectura. Hay una suerte de eclosión inmediata y no hay más remedio que luego irse al patio, a la ventana, a cualquier sitio para buscar algo de respiración. Hay momentos en las vidas cuya escritura exige transparencia. Llamar las cosas por su nombre y contarlas para que exploten en medio de la aparente calma. Como si fueran el aullido en medio del silencio, el trueno en el cielo sereno. Y está bien que así sea. La violación es
la violación. El aborto es el aborto. La ignominia es la ignominia. Y la serenidad solo existe en la quietud de aquellos que perdieron su conciencia. Pero ahora me doy cuenta que la experiencia de la lectura es superflua delante de la experiencia de la escritura. Como si de lo que se tratara en verdad es de dar paso, de reconocer la transparencia de una travesía de relatos más allá de nuestra capacidad o no de leer, de comprender, de sentir y de pensar. Podría ocurrir con Código Rosa aquello que tanto Nietzsche hubiera deseado en relación a la lectura. Él quería que no haya prisa al leer. Mal haríamos aquí en pasar de página, porque sería como pasar por alto, desatender, volver a la indiferencia. Que no haya la búsqueda de una nueva ley, de una nueva regla, de una nueva norma. Es decir, no se trata de nuevos conceptos, sino de la desgarradura de esto contemporáneo, de esto que pasa aquí, ahora, a nuestro alrededor. Lo sepamos o no, lo percibamos o no, somos contemporáneos al aborto. Y que el lector suspenda, olvide o incluso renuncie a su yo, porque de nada sirven sus opiniones, sus ideas, su historia, lo que ya sabía, lo que ya pensaba, lo que ya creía. Una experiencia de este porte no puede ser reducida a los tópicos ya sabidos. Indefensión, barbarie, encogimiento de hombros otra vez. Experiencia querrá decir pasar a través de un peligro. En otras palabras, no salir inmune, no quedarse impune. ¿Cuál es ese peligro al leer y releer Código Rosa? Querer que estas vidas comienzan en la primera página y culminan con el cierre del libro. Suponer que un lenguaje jurídico, la lengua del leguleyo, podrá ser la contrapartida o la solución social a un problema natural. Olvidar, pero no solo política, sino también poéticamente, es decir, dejar de pronunciar esa lengua abierta de un cuerpo situado entre sueños y alambres de púa. Retirarnos satisfechos a la guarida de nuestros silencios. No sentir que somos cada una de esas mujeres que, como decía el poeta René Char, doblegan con su grito de amor toda la fatalidad del universo. Y es en este último sentido donde le encuentro ese carácter fuertemente educativo al libro. No es educativo por lo que se aprende bajo la óptica de una lección moral, sino porque insiste en enseñar, porque se preocupa en mostrar, en señalar. No es educativo porque se trata de comprender al fin la lección abstracta y neutra de la humanidad. Lo es, sí, porque aún en el doblez de la espalda, porque aún en ese desasosiego mayúsculo, asume la responsabilidad ética, no renuncia en dar a saber, en dar a ver, en dar a sentir, quizá la más esquiva de las enseñanzas. El límite de todo discurso, de toda institución, de todo aparato político, es el cuerpo de la otra, es el cuerpo del otro. Lo sabíamos, sí, pero de un modo banal. Ahora, después de leer Código Rosa, no solo lo sabemos, sino que además lo sentimos. No se trata de ponerse en el lugar del otro, de la otra, porque ese es su lugar y ocuparlo, ya lo sabemos, es indigno. Sino que se trata de comprender que cada cuerpo tiene que decidir sobre sí mismo, que cada voz tiene que decir por sí misma. Y que tenía razón Alejandra Pizarnik cuando escribió sobre el socorro, sobre la ayuda, y dijo aquello de ayúdame a no pedir ayuda. En otras palabras, ayudar para que cada cuerpo sea soberano y sepa qué hacer consigo mismo. Lo contrario sería ayudar para que toda otra siga pidiendo ayuda siempre y permanezca así en la peor de las humillaciones, inválida
de sí, ausente de sí, fuera de sí. Muchísimas gracias por invitarme a esta presentación. Gracias a La Revuelta, gracias a Dayana, gracias a todas y cada una de las mujeres por haber expuesto a romper ese pacto de sigilo con su dolor, con sus vísceras y con su voz.